buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es viernes 23 de mayo y estamos listas para compartirles las noticias más destacadas hasta el momento. ¿Cómo estás, Dul? Bien, ya es viernes, pues ya darle el último jalón, bastante pesada esta semana. Así es, Dul, muy pesada, y gracias a ustedes por conectarse hoy y durante esta semana. Les adelantamos de qué hablaremos el día de hoy. Bueno, para empezar les tenemos detalles sobre la CENTE. Hoy se manifestó en distintos momentos aquí en la Ciudad de México. Uno de los momentos pues clave fue la protesta que encabezaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya hay un comunicado de este aeropuerto, de la Secretaría de la Marina también, en donde detallan cuáles fueron las afectaciones por esta protesta. Recuerden, ya les habíamos anunciado que se esperaba una reunión este viernes entre la coordinadora y el gobierno federal. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum comenta que no se reunirá ella personalmente con la coordinadora, pero sí está abierto el diálogo con funcionarios federales. Les tenemos los detalles y en el Con Todo, Dul. Bueno, en el Con Todo hablaremos sobre esta demanda que interpuso el gobierno de México, el gobierno federal, ante una corte allá en Miami, Florida, donde no solo está involucrado como tal García Luna y su esposa Linda Pereira, también varios funcionarios públicos del entonces gobierno de Felipe Calderón y también del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hablaremos de quiénes son. También otros información sobre, por ejemplo, el cantante Julián Álvarez y lo que está pasando con unos animales que están siendo trasladados de Culiacán a Mazatlán por la ola de violencia en Sinaloa. Entonces, una breve pausa y arrancamos, ya es viernes. Buenas noches, gracias por estar con nosotras en este viernes, ya culminando la semana, viernes 23 de mayo. No sé cómo nos vemos, Mon, pero María Romero nos dice, ánimo, Dulce y Mon, ya casi. Es que yo tuve un rebote de azúcar, Mon. Sí, antes de entrar aquí en vivo, Dulce, te voy a acusar. Sí, dale, no tenía sellos. No, pues no, pero se tomó una malteada grande, entonces vienes primero con exceso de azúcar. Subidón y después ya me está dando. Entonces hay que darle justamente para reactivar lo que viene siendo el cerebro, Mon. Gracias por sus saludos, Alberto Chávez. Ya corrijo, la otra vez dije que era de Oaxaca, pero no, es de Coahuila. El like número 11 es para nosotros, Dulce, Monse y chat. Buenas noches tengan en este bendito viernes. Gerardo Meléndez, gracias por su apoyo. También nos estaba saludando María Luisa Álvarez Montaño, muy buenas noches, presente. Ella creo que sí es del sur de Oaxaca, a ver si me corrige María Luisa Álvarez de dónde nos ve. También Adrián Vaz y Luz María Martínez. Luz Clara nos dice que está llegando del trabajo y que sí alcanzará a ver el programa completo. Muchas gracias, Luz, y a todas y todos ustedes por conectarse y por seguir comentando. Pues ahí estábamos con la información, no sin antes agradecer a Adrián Vaz por el apoyo con un superchat, a todo el equipo de Sin embargo al aire esta noche. De nuevo llegué a verlas en vivo, saludos a Adrián y a todos los que nos están viendo completamente en vivo este viernes. Bien, pues hablemos sobre lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, retirando visas a algunos personajes. El 10 de mayo se retiró a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien por cierto hoy estuvo aquí en la Ciudad de México, pero ahora toca a uno de los cantantes de regional mexicano más escuchados en la región. Hablo de Julián Álvarez. Bueno, el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de trabajo de este cantante, Julián Álvarez,
Por ello, anunció la suspensión del concierto que tenía agendado para el día de mañana, sábado 24 de mayo, en Arlington, una ciudad de Texas. Fue a través de un video en sus redes sociales donde anunció esto, sobre todo a las personas que pues ya habían comprado su boleto, porque además fue un evento con boletos agotados. Dice él en su mensaje en video: el evento tal cual estaba programado no se llevará a cabo por causa y motivo de cancelación de nuestras visas de trabajo, que hoy, 23 de mayo por la mañana, recibimos formalmente el anuncio y no tenemos la posibilidad de cómo llegar a Estados Unidos y cumplir con nuestro compromiso con ustedes. Así lo dijo el intérprete de Te hubieras ido antes. Desgraciadamente, agregó, nos pesa que era un evento que ya estaba agotado totalmente. El escenario ya estaba montado y parte del personal del trabajo ya estaba preparando todo, ya había mandado una avanzada. Ese equipo de trabajo sí pudo ingresar. Bueno, en el contexto que se da de la cancelación de esta visa de trabajo, hay que recordar que en 2017 el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ya había incluido a Julián Álvarez en la lista de prestanombres del crimen organizado y también ya se le había retirado su visa de trabajo. Vamos a escuchar pues el mensaje que envía a su audiencia, sobre todo a los que iban a acudir mañana a su concierto en Texas, pero no va a poder ser, ya no tiene visa de trabajo. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño de parte de un servidor y amigo, Julián Álvarez, Norteño Banda, a todo nuestro público y especialmente al público que el día de mañana, 24 de mayo del 2025, nos esperaba en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Desgraciadamente tenemos que informarles que el evento, tal cual estaba programado, no se llevará a cabo por causa y motivo de cancelación de nuestras visas de trabajo, que hoy por la mañana, hoy 23 de mayo del 2025, recibimos formalmente y no tenemos la posibilidad de cómo poder llegar a Estados Unidos y poder cumplir con nuestro compromiso con todos ustedes. Una situación que está fuera de nuestras manos. Es lo que tengo de información y puedo compartirles a todos ustedes. Y pues sí, desgraciadamente nos pesa el hecho de que era un estadio, un evento que ya estaba agotado totalmente. El escenario en estos momentos ya está montado. Parte del personal de nuestro equipo de trabajo también ya estaba preparando la cuestión de ingenieros, avanzada que vaya, está presente en el mismo estadio. Y pues músicos y un servidor no pudimos llegar a cumplir ese compromiso, por lo que les menciono. La cancelación de visas, que es lo único que tengo de información que puedo compartir con todos ustedes, y que en conjunto con CMN ya se tomó la decisión de que el evento o se pospone o vamos a estar a expensas de lo que se nos brinde de información de qué sigue. Los boletos son válidos aún, todos los que tienen ustedes en sus manos, o a quien guste y puede ir a exigir su reembolso en un par de días, en lo que se le da seguimiento a todo este tema y el camino para que puedan hacerse las cosas como tienen que ser. A todos ustedes muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, por las bendiciones que nos han regalado y por ese lleno total que ya esperábamos disfrutar al igual que ustedes el día de mañana. En nombre de todo el equipo Julián Álvarez, Norteño Banda, CMN, mil disculpas a todos ustedes y si Dios permite estaremos en contacto para darles más información. Saludos y muchas gracias. Bueno, y vamos con más información y ya les adelantábamos, hablaremos hoy de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero es importante recordar que desde esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero aseguró que este diálogo permanece con los secretarios de Gobernación, la secretaria Rosa Isela Rodríguez y con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si bien ya tenían agendada esta reunión desde hace días, atribuyó la cancelación a las distintas afectaciones que generó la coordinadora durante la semana. Expuso lo siguiente: no tendrían por qué haber golpeado a los reporteros, afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre,
pero ¿para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes? Hay cosas que no están bien. Con ese anuncio, pues iniciamos el día de hoy, este viernes, este anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia de prensa. Más tarde, maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloquearon los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante esta protesta lograron ingresar a las instalaciones del aeropuerto y también pues se habló del retraso de algunos vuelos provenientes de otros aeropuertos. La protesta se enmarca en las demandas que mantienen las y los educadores que han planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la abrogación de la ley del ISSSTE, que, como señalan, pues ha afectado sus derechos laborales y la manera en la que se jubilan las y los maestros en todo el país. En conferencia de prensa realizada desde el aeropuerto, voceros de la CENTE reprocharon la ausencia de la presidenta al diálogo convocado en la Secretaría de Gobernación hoy al mediodía. La secretaria general de la sección 22 del estado de Oaxaca, Jenny Araceli Pérez, dijo que no venimos por una semana más de vacaciones, tampoco pedimos que se congelaran las tablas de edad para pensionarse, ni que se apliquen los fondos de las pensiones del bienestar. La demanda concreta es abrogar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, LISSSTE, del 2017. Y más tarde, a las 6:14 de esta tarde de este viernes, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México difundió en sus redes sociales un comunicado en donde detalló que en coordinación con el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina, pues lograron que algunos vuelos sí se realizaran sin afectaciones. Estos son los datos que comparte el día de hoy el Aeropuerto Internacional. De los más de 42,000 pasajeros programados entre las 9 y las 4:30 horas, periodo en el que se presentó la mayor concentración del contingente, el 92.4% pudo realizar sus vuelos conforme a lo previsto. Reflejó la eficacia de los protocolos de seguridad y movilidad implementados de manera anticipada. Eso es lo que está informando esta tarde el Aeropuerto Internacional. También destacaron que hubo una afectación mínima. Solo 3,200 pasajeros experimentaron alguna demora sin que se cancelara un solo vuelo. Las operaciones se mantuvieron activas en todo momento, con un cierre temporal de 18 minutos entre las 2 y las 2:18 horas, lo que permitió reorganizar la logística y asegurar condiciones de seguridad óptimas para los usuarios. Eso es lo que está informando el día de hoy el Aeropuerto Internacional. 3,200 pasajeros que experimentaron alguna demora y no hubo cancelaciones de vuelos. Y esto es importante informarlo porque durante la tarde sí se registraron distintas críticas pues por las afectaciones a raíz de estas protestas que realizan las y los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ya lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, no solo hoy se han registrado afectaciones a los habitantes de la Ciudad de México, esto está desde el jueves 15 de mayo, Día del Maestro, que empezaron su plantón y han hecho diferentes bloqueos viales afectando a miles y miles de, por ejemplo, usuarios de Metrobús y también personas que transitan en vehículo por avenidas muy, muy transitadas como Insurgentes o como Reforma. Añadir dos temas, Mon. Quienes están intentando desprestigiar el movimiento del magisterio disidente, la CENTE, están asegurando que lo que quieren los maestros es más vacaciones y lo que quieren los maestros es un aumento salarial de 100%. Esto no es correcto. Lo que realmente están pidiendo es la abrogación de la ley ISSSTE 2007, básicamente porque no quieren que su jubilación esté a partir de los afores, este sistema tripartita. Una parte la pone el gobierno, otra la empresa y otro el propio trabajador, si no quieren una jubilación digna. Esa es la petición. Y dos, desde anoche les decíamos en este espacio que en la agenda
de la presidenta Claudia Sheinbaum que se envió justamente en la noche, no aparecía la reunión con los profesores de la CENTE que estaba tentativamente agendada para el mediodía de hoy. Horas después, el sistema del metro, emite un comunicado para los usuarios advirtiéndoles desde anoche que todas las estaciones cercanas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que son 2 líneas, la amarilla y la rosa, iban a estar cerrados. Eso ya era una señal de que la CENTE estaba precisamente ya preparando el bloqueo del aeropuerto que ya había anunciado el día anterior durante su rueda de prensa que hizo afuera de Palacio Nacional, cuando quiso un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, en la página de la coordinadora, la CENTE, desde las 11 de la mañana, hay fotografías de varios elementos de la seguridad pública subiendo el famoso puente que te traslada hacia las terminales 1 y 2 sobre circuito, es decir, ya todos sabían que se iba a bloquear el AICM, nunca faltan los usuarios que no se informan, entonces llegaron y tentativamente se iban a ver afectados, pero finalmente el 92%, 9 de cada 10 pasajeros pudo tomar su vuelo y además las propias aerolíneas, dependiendo la aerolínea, pues también puede negociar con los usuarios afectados. Hasta ahí este tema de la CENTE, insisto, esto no solo fue hoy, lleva una semana desde el 15 de mayo y pues la reunión directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente fue cancelada por la presidenta, pero sí ha habido diálogo, han platicado comisiones de profesores con la propia secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el propio secretario de Educación, Mario Delgado, porque acuérdense que hay un secretario de Educación llamado Mario Delgado en medio de todo este tema de la CENTE. Pues ahí está. Y también más importante, han hablado con alguien del área de Hacienda, de pensiones, que es justamente el tema que se ha puesto sobre la mesa. El día de ayer estuvieron haciendo protestas afuera de las sedes de las Afores, también porque están en contra de esta forma de jubilarse. Bueno, con eso, me paso a la siguiente nota. Esto tiene que ver ya más bien con adeudos fiscales de una persona que ustedes conocen perfectamente bien, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, quien también lleva una semana usando sus redes sociales para pues promover el no acudir a votar este próximo 1 de junio para la elección judicial. Él ha estado beneficiado por ciertos ministros en la Suprema Corte precisamente por los temas de adeudo fiscal de Electra. Ahora, y como ya se había adelantado, pero ahora ya es más que confirmado, la ministra Lenia Batres fue declarada impedida por sus propios compañeros del Pleno de la Suprema Corte para participar en la votación de un recurso legal promovido por el propio Salinas Pliego relacionado con su adeudo millonario de pago de impuestos desde hace muchísimos años. Fue la primera sala de la Corte la que resolvió el impedimento 30/2024 promovido por Grupo Electra. Esta primero había solicitado excluir a 2 ministras afines a la denominada 4T, Lenia Batres y la ministra Yasmín Esquivel. Finalmente, solamente se va a excluir a la ministra Lenia Batres. Esto tras declarar que la ministra mantiene una animadversión personal contra Salinas Pliego, lo cual podría comprometer su imparcialidad en el caso. Acuérdense que utilizaron como prueba una serie de tweets emitidos por la entonces no era ministra, Lenia Batres, porque esos tweets son de otros años, donde comentaba en contra de Salinas Pliego. Bueno, ante la decisión del máximo tribunal, la magistrada Batres afirmó que este impedimento contra su participación en la votación de un asunto de la empresa Electra buscaba, entre comillas, sin mucho ruido, que no participara en los demás juicios en los que la empresa de Salinas Pliego, Electra, busca no pagar impuestos. Fue por medio de esta tarjeta informativa que la juzgadora destacó que la sala se basó en publicaciones que ella hizo desde el año 2014, en la que se ha pronunciado en el sentido de que Salinas Pliego pretende no pagar impuestos respecto del lucro que obtuvo al vender acciones de su propia empresa. Finalmente emite en su tuit: este caso podría convertirse en el primero a resolver por el Tribunal de Disciplina Judicial. Esto ya es más interesante, porque justamente estamos en la transición del Poder Judicial actual, donde son 11 ministros, donde todavía hay 2 salas en la Corte de la Suprema Corte,
y a partir de los resultados de la elección judicial del próximo 1 de junio, desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y nace este Tribunal de Disciplina Judicial que su función es sancionar irregularidades de los juzgadores, y también desaparecen estas salas. La primera sala es la que promovió que la ministra Lenia Batres no puede participar en esto por conflicto de interés. Pues ahí está doble información y vamos a cambiar de información, de un poco de tema, pero es de seguimiento, un tema que les hemos expuesto aquí en Dos con Todo desde finales del año pasado. Un tribunal de enjuiciamiento impuso a Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional, quien fue denunciado por alumnas de esa institución por violentarlas sexualmente al alterar fotografías con inteligencia artificial y venderlas. Es una denuncia que se hizo desde el 2023, pero a finales del año pasado les hablamos aquí sobre cómo dos de estos casos ya estaban por resolverse una sentencia. Bueno, ahora este tribunal de enjuiciamiento impuso a Diego N. una sentencia de 5 años de prisión y una multa de 103,740 pesos después de declararlo culpable por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La sentencia fue emitida desde el 14 de mayo, pero fue leída y dada a conocer este miércoles 21 de mayo. Desde el 6 de octubre del 2023, en un salón de la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital, encontraron en el iPad de Diego más de 50,000 fotos de mujeres desnudas y ahí denunciaron que se había utilizado inteligencia artificial para modificar sus rostros, sus cuerpos, y también expusieron que estas imágenes eran comercializadas por internet. Desde entonces comenzó esta investigación en contra de Diego. Bueno, les decía que a finales del año pasado, fue en diciembre, el 4 de diciembre, cuando el juez Francisco Salazar Silva absolvió del delito contra la intimidad sexual a Diego, y ese fallo corresponde a 2 casos. Todavía están pendientes las denuncias de otras 6 mujeres. Esa sentencia absolutoria del diciembre del 2024 ya fue apelada por la defensa legal de estos estudiantes, pero esta sentencia, la que se da a conocer este mes, es por otro delito, el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, y fue una denuncia que inició de oficio la Fiscalía de la Ciudad de México, porque al revisar este iPad, pues encontraron que había fotografías desnudos de menores de edad. Por eso es que se inicia en automático esta carpeta de investigación por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, pero es solo una sentencia, todavía está pendiente toda esta investigación que se inició a raíz de la denuncia que hacen las estudiantes del Politécnico, y les repito, están buscando que se sancione a Diego por el delito contra la intimidad sexual. Esa es la actualización que les tenemos, Dul, en este caso, que sí es importante darle seguimiento, porque si más adelante hay alguna sentencia en contra de Diego por la modificación de imágenes con inteligencia artificial, sí marcaría un precedente. Ya les decíamos en este espacio que no hay ninguna sentencia de este tipo ni en México ni en América Latina, y por eso había tanta expectativa desde el año pasado cuando se resolvió estos 2 casos por delitos de violación a la intimidad sexual. Y esa es la sentencia que ahora conocemos, Dul, por el delito de pornografía infantil, trata de personas en modalidad de pornografía infantil. Y hay también otra información importante de seguimiento, pero en materia del festival, bueno, a raíz de todo lo que sucedió después del festival Ac Ceremonia a inicios de abril. Bueno, hoy el gobierno federal anunció que
el Parque Bicentenario será ya administrado por el gobierno federal. Esto lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el gobierno recuperó la concesión del Parque Bicentenario, esto después de la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Festival Ag Ceremonia el pasado 5 de abril. También informó que la Guardia Nacional ya se encuentra resguardando el lugar. Recuerden que este Parque Bicentenario, la concesión, la tenía la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP, administrada por George McPhail, quien a su vez fue identificado en 2023 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como socio del grupo de seguridad privada CAMSA, la empresa que prestaba sus servicios a la estación migratoria de Chihuahua, donde fallecieron 40 personas a causa de un incendio, eso en 2023, un caso que sigue impune. Bueno, ahora se anuncia que esta concesión ya no va a estar a cargo de la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP, será el gobierno de México quien administre el parque. La presidenta hizo este anuncio al inicio de su conferencia. Dijo que el Parque Bicentenario hoy fue recuperado, que ya está en manos de la Secretaría de Cultura, mientras que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que la recuperación de este recinto se logró gracias a la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, y detalló que expusieron las razones de utilidad pública, acceso a la cultura, el resguardo del patrimonio y el rescate de espacios públicos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. También explicó lo siguiente: vamos a recuperar este espacio en un esquema mixto, como lo hablábamos con la presidenta. Promotores, promotoras, bajo los lineamientos de Protección Civil, van a poder operar en coordinación con la Secretaría de Cultura, pero vamos a fortalecer la parte pública que tiene este lugar para trabajar con el gobierno de la Ciudad de México, que nos ayudará a coordinar este nuevo esquema de trabajo y facilitar este tipo de oferta para el público, facilitar otro tipo de oferta y trabajar para que el beneficio sea colectivo. Pues esa es información de seguimiento, Dul. El Parque Bicentenario, como ya será administrado por el gobierno federal. Sí, de hecho ya está publicado en el diario oficial de la Federación, ya es un hecho. Y recordarles que este Parque Bicentenario, que está ubicado al norte de la Ciudad de México, fue entregado a la ciudadanía que vivía en las colonias alrededor, luego de que la refinería que estaba ahí pues les contaminó un montón, les afectó obviamente enfermedades respiratorias y demás. Entonces se les dio esta área verde precisamente como indemnización a tanto daño durante tantos años por las emisiones de la refinería. De hecho, afuera del Parque Bicentenario, el metro, la estación se llama Refinería, justamente por eso. Sin embargo, eso se dio en tiempos de Calderón. Sin embargo, en tiempos de Peña Nieto, pues justamente se privatizó este parque, y desde hace muchísimos años, antes de que pasara la tragedia de Ag Ceremonia, los vecinos que conforman un colectivo estaban pidiéndole al gobierno federal que recuperara ese parque, porque la iniciativa privada estaba dañando y violando su derecho a pues este tipo de accesos de áreas verdes. Finalmente, después de una desgracia, es que el gobierno recupera este parque. Y no olvidar, sigue pendiente la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México respecto a las empresas, porque una cosa es la empresa que tenía la concesión del parque y otra las empresas relacionadas con toda la organización de este show. Exacto, Dula. Aquí justo te iba a retomar un comentario que nos deja Gerardo Meléndez sobre ese tema. Nos dice: falta saber si habrá cargos a los que fueron responsables, a estas empresas. Entonces sí, ese es otro gran pendiente. Que son 4, de acuerdo con la fiscal Berta Alcalde aquí de la Ciudad de México. Bueno, siendo las 9:10 tiempo del Centro de México, vamos a una breve pausa y regresamos con el Con Todo para saber cuáles son los funcionarios públicos durante Calderón y Peña Nieto que participaron en toda esta red de corrupción encabezada por Genaro García Luna.
Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección de El Con Todo. El día de hoy hablaremos sobre cómo Genaro García Luna se enriqueció a partir de 30 contratos que finalmente lavó en paraísos fiscales. ¿Quiénes fueron los funcionarios públicos que firmaron estos contratos? Vamos pues con El Con Todo. Bien, pues recordemos la información que ha estado dando la Unidad de Inteligencia Financiera a lo largo de estos últimos años, particularmente desde el 2021, cuando el gobierno federal presentó una demanda contra Genaro García Luna y demás cómplices ante una corte de Miami, Florida. Voy a pedirle por favor a Lluvia que nos ayude a proyectar la imagen que precisamente hoy el titular de la UIF, Pablo Gómez, proyecta en la conferencia matutina, porque ahí se desglosa precisamente los contratos que ascienden a más de 700 millones de dólares. Esto es muy importante, no estamos hablando de pesos, estamos hablando de dólares. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo equiparaba a pesos mexicanos, lo que desviaron y lavaron más de 700 millones de dólares. Tienen que pagar como daño al erario, al gobierno, el triple de eso, que se traduce en 48 mil millones de pesos. ¿En qué se puede gastar ese dinero que robaron y que ahora tienen que pagar al triple? Bueno, decía la presidenta, todo el programa de pensión Mujeres Bienestar de un año, o bien lo que se está invirtiendo para el tren México-Pachuca, es lo que se puede hacer cuando no hay corrupción. Bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón en los años 2006-2012 y de Enrique Peña Nieto 2012-2018, Genaro García Luna y también su esposa, con quien trabajaba en la AFI, Linda Cristina Pereira, promovieron 30 contratos por más de 727 millones de dólares. Estos contratos, ¿por quiénes fueron suscritos? ¿Quiénes fueron los que permitieron estos contratos? Bueno, entre otros, son personajes que ya tienen antecedentes de otros escándalos como Rápido y Furioso, como el caso de la niña Paulette en el Estado de México y también otros escándalos. Les estoy hablando de los miembros de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas, integrante también del morenovallismo. Les estoy hablando de Luis Cárdenas Palomino, ambos de la Policía Federal. También los directores de el CISEN, hoy extinto, tanto Eugenio Imas Gispert como Alberto Basbás Sacal. Alberto Basbás, justamente el procurador del Estado de México en tiempos del caso Paulette. También esto ocurrió a nivel gobierno de la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera. ¿Quién fue el que suscribió uno de los contratos? Era un miembro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en tiempos del procurador Edmundo García Osornio. Hablo de Enrique Salinas Romero. Toda esta información es de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera que en su momento presentó ante la Corte allá de Florida. Bueno, por ello, justamente la demanda presentada a finales de 2021 no solo es contra Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira. También acuérdense que sus cómplices internacionales eran los famosos Weinberg. Son algunos, Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, así como Silvia Donna Pinto, esposa de los Weinberg, de uno de los Weinberg. También cómplices Natán Guancier Tauf, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Bueno, estos son los demandados como tal en 2021 por el gobierno federal ante la Corte de Miami, Florida. Pero toda esta red de hacer 30 contratos y desviar estos 700 millones de dólares para después lavarlos en paraísos fiscales en Barbados y, de acuerdo con el titular de la UIF, también financiar campañas políticas. Todo esto también participaron entonces funcionarios públicos hoy inhabilitados, excepto una, ahorita vamos a hablar de ella. Bien, hablemos primero del periodo de Felipe Calderón de 2006 a 2012.
Los integrantes de la Policía Federal ya extinta, que suscribieron 5 contratos por un total de $83 millones, fueron el comisionado Rodrigo Esparza Cristerna, ahorita hablaremos de Rodrigo Esparza Cristerna, también el comisionado Facundo Rosas y Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional. También les digo, todos son ya inhabilitados, algunos incluso ya estuvieron detenidos en su momento, pero Sonia Vargas Terreros, que ella era directora general de Recursos Materiales y participó en la firma de estos contratos, trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal. Y esto lo dijo en su momento el titular de la UIF, Pablo Gómez, Sonia Vargas Terreros. Bien, también participaron el jefe de la División de Fuerzas Federales, Rafael Avilés, y el director general de Apoyo Técnico, Humberto Martínez González. Todos estos inhabilitados no aparecen ya más en la nómina de transparencia del servicio público. Bueno, si me puede volver a vestir, por favor, para pues darnos una idea de a quiénes se daban estos contratos. Esta información que ha dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera se plantea sobre 2 contratos a Numbav Inc. Si ustedes leen, las empresas son Numbav Inc., Numbav Technologies, Nice System y GLAC. GLAC es la más conocida porque era propiedad directamente de Genaro García Luna, pero todas en general se dedicaban a dar servicios de seguridad nacional, de tecnología, de comunicación. Incluso un contrato interesante, era para bloquear drones, impedir que hubiera drones en centros penitenciarios. Bueno, hablemos, por ejemplo, de uno de estos contratos. A la empresa Numbav Inc. fueron otorgados 2 contratos por parte de la Policía Federal a cargo del comisionado Esparza, y en uno de los cuales intervino el comisionado Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional. Ustedes pues se ubican bastante bien a Luis Cárdenas Palomino, de los más cercanos a Genaro García Luna y a su vez a el equipo del presidente Felipe Calderón, quien ayer mencionábamos. Pues salió toda esta información de la jueza desde la Corte de Florida, y él anda declarando otros temas sobre por qué Estados Unidos no interviene en América Latina. Bien, ¿quién es Esparza Cristerna? Porque justamente es mencionado como quien firmó varios de estos contratos. Bueno, tenía toda una carrera en el servicio público, servicio público entre comillas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía que funcionaban más bien para sus propios negocios, con dinero público, pues generaban todos estos negocios que ascendieron a más de $700 millones. Bueno, ahí está. Él fue delegado en la PGR, en el CISEN, en la Secretaría de Seguridad, donde estaba Genaro García Luna, también comisionado en la Policía Federal y en el organismo de prisiones, este también famoso organismo de prisiones donde también se le dieron contratos. Incluso este personaje trabajó en la Comisión Federal de Electricidad, hoy inhabilitado. Bien, ahora hablemos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Ahí se suscribieron 19 contratos millonarios por $410.101 y en pesos 363.866 millones de pesos. La mayoría de los contratos fueron por dólares, pero hay algunos que sí se hicieron en pesos. Bueno, ahorita les explico por qué en dólares. Hablemos de estos contratos firmados entonces por los directores del famoso CISEN, extinto, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El primero, durante el gobierno de Peña Nieto, Eugenio Imaz Gispert. Él tuvo su propio capítulo de escándalo porque después de haber estado en el CISEN y haber participado en esta red corrupta, ahora se sabe, se fue a la Embajada de México en España, pero resulta que no tenía un título de licenciatura. Entonces, pues aplicó la de irse a una embajada, no cumplió con los requisitos y estaba siendo investigado por la entonces PGR. No pasó nada, pero ahí está el caso del hermano de Carlos Imaz. Otro muy conocido también, Alberto Basbás Sacal. Hay hasta un documental en Netflix sobre el caso Polet. Ahí se refleja pues toda la serie de irregularidades del entonces procurador del Estado de México, en este caso de la niña Polet, el intercambio de versiones y demás. Esto durante el gobierno
del entonces gobernador Peña Nieto en el Estado de México. Aún así, el propio Peña Nieto lo revivió y lo puso curiosamente como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Actualmente esa misma unidad lo está señalando de ser parte de pues toda esta red de corrupción encabezada por García Luna para utilizar dinero público y enriquecerse. De hecho, por ahí también les mandamos a Lluvia Hernández fotografías de reflejo de la riqueza de Genaro García Luna. Ahí está, muy bien, gracias. Bueno, ayer nos los decía, me parece que el Castigador, o no me acuerdo quién en el chat, que justamente, pues, producto de toda esta serie de dinero mal habido y lavado en Barbados o enviado para campañas políticas, pues también aquí se ve inmuebles con elevador. Eso que ven, esa puertita que ven ahí es un elevador. Lo de al lado me parece que es un jacuzzi. Todo esto, inmuebles incautados en marzo de 2023 por el gobierno estadounidense, allá en Miami, Florida, en las zonas más exclusivas de esta ciudad. Bueno, eso por el lado de... y otra joya de Alberto Vaz es que siendo abogado fue parte del equipo de defensa de Raúl Salinas de Gortari. Bueno, ya finalmente, que son bastantes contratos, hablemos del gobierno de la Ciudad de México cuando Miguel Ángel Mancera era precisamente el jefe de gobierno. Ahí participó Enrique Salinas Romero, director general de la Política y Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia. Esto en tiempos del mandato del procurador Edmundo Garrido Osornio. Se benefició por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a la empresa Glac Security, que es propiedad directa de Genaro García Luna. Esto por un convenio de reconocimiento de adeudo de 26,666,000 pesos, aquí sí pesos, por servicio de consultoría y procesamiento de información estratégica. Bueno, en este caso fue procesamiento de información estratégica, pero la mayoría de los contratos van en torno a tecnología, equipo de tecnología, seguridad y evitar el paso de los drones. Ahora, sí les quiero explicar por qué la mayoría está en dólares, y lo dijo ayer el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en entrevista con los periodistas. Él dijo lo siguiente: los contratos se pagaban a través de giros interbancarios internacionales. Muchos de esos envíos al extranjero, los contratos estaban denominados en su mayor parte en dólares, llegaban a un paraíso fiscal financiero que se llama Barbados, y otros pocos fueron a Israel. Recuerden la relación de Genaro García Luna con Israel por temas también de equipos de seguridad y espionaje. Continúa Gómez: regresaba a veces, no siempre, el dinero a México. Ustedes se preguntarán, ¿para qué lo habían llevado a un paraíso fiscal y luego lo regresaban? Bueno, pues para pagar el coyotaje, la mordida, que tenía que pagarse. El dinero, que al final fue más de 700 millones de dólares y ahora tienen que regresar el triple por ley de Florida. El dinero no solo era para los directamente implicados, sino para los que hacían posible este tipo de contratos, es decir, todos estos personajes que les fui enlistando y que están en información de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues Dul, aquí estoy leyendo también algunos comentarios. Nos dicen que los que les impresiona bastante es la cantidad de recursos que se destinó, y las fotos también que nos ponías de las propiedades de Genaro García Luna. Sí. Ves que sí, es justamente si hablamos en abstracto diciendo millones de dólares, pero esto es un reflejo de pues parte de este negocio que hicieron con dinero público. Hoy lo decía en esas palabras la presidenta Claudia Sheinbaum, y no solo durante el gobierno de Felipe Calderón, que es lo que más se ha remarcado por el tema del juicio en Nueva York y los nexos con el narco, sino también en tiempos de Peña Nieto, con el famoso Alberto Vaz, gente de él, de Peña Nieto. Pues ahí está otra raya al tigre que se le agrega a Vaz por el caso Polet, por haber representado a Raúl Salinas de Gortari y también haber formado parte de estos 30 contratos millonarios para desviar y luego lavar en paraísos. Sí, Dul, pues nada más antes de pasar a la otra información, les recuerdo estos datos que da a conocer ayer la Secretaría de Hacienda. Justamente
la jueza Lisa Walsh de una corte de Florida. Lo que dicta su sentencia contra Genaro García Luna es el pago al gobierno federal de $748,829,000, mientras que su esposa Cristina Pereira tendrá que pagar $1,740 millones. Es 3 veces la cantidad de dinero por la que México los demandó originalmente en 2021, justo por esta triangulación de recursos públicos a través de los 30 contratos que mencionabas. Sí, recordar que ya en cristianos, en pesos, serían 48,000 millones de pesos, equivalentes a lo que se está haciendo o se está invirtiendo para el Tren México-Pachuca. De esa dimensión fue el desfalco de toda esta red de Genaro García Luna y cómplices. Por acá nos decían que diéramos los nombres despacio, porfa. Isabel Bocanegra, bueno, así de nombre, Facundo Rosas, que también tiene sus propios escándalos allá en el morenovallismo y en Rápido y Furioso, todo este tráfico de armas de Estados Unidos a México. También Luis Cárdenas Palomino, gente muy, muy cercana a Genaro García Luna. Y del lado de Peña Nieto, la gente de Peña Nieto, Alberto Vaz y también Imaz, el hermano de Carlos Imaz, Eugenio Imaz. Los demás funcionarios públicos pues son, digamos, no tan conocidos en esta red, pero también participaron a la hora de suscribir estos contratos, que finalmente se pudo acceder a esta información porque llegó a la Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y transparentó y compartió esta información a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque esa información pues estaba en manos del gobierno del PRI y luego del PAN y al revés. Bueno, ya para irnos, Mon, porque ya son 21, 29 y ya es viernes, es momento de pasar al cierre en este viernes. Bueno, les tenemos información en este viernes 23 de mayo al cierre. La Universidad de Harvard demandó al gobierno de Donald Trump por impedir que matricule a estudiantes extranjeros. Esto de acuerdo con un documento judicial. Recuerden que desde el jueves la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dio el anuncio y advirtió que los estudiantes no estadounidenses deben ser reubicados o se les quitaría su estatus legal. En la demanda interpuesta hoy en un tribunal del distrito de Massachusetts, la Universidad Harvard argumentó que esta revocación es una violación flagrante de la primera enmienda y una represalia contra Harvard por rechazar sus exigencias de controlar la institución, su plan de estudios y la ideología de profesores y estudiantes. El rector Alan Garber dijo que es una medida ilegal e injustificada para los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer, del jueves. Saben que son miembros vitales de la comunidad, ustedes son compañeros de clase, amigos, nuestros colegas y mentores. Eso es lo que dice hoy el rector Alan Garber. También agregó en un escrito que esta medida pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como una advertencia para innumerables personas de universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños. Recuerden que para el presidente Donald Trump, la universidad ha promovido el antisemitismo y la ideología liberal progresista. Eso es lo que ha señalado el presidente Donald Trump. También recuerden que previamente congeló $2,200 millones de presupuesto y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina de esa universidad. Harvard ya demandó en abril a la administración de Donald Trump con el fin de recuperar su financiamiento federal que está congelado. Venía leyendo en el Metrobús, Mon, que una de las afectadas por esta decisión de la administración de Donald Trump de que Harvard no acepte ya más diversidad de estudiantes no estadounidenses es la que sería la próxima reina de Bélgica. La princesa heredera de la corona belga, Isabel, hija mayor del rey Felipe ahorita de Bélgica, es precisamente una de las estudiantes extranjeras de la Universidad de Harvard. Ella está estudiando su maestría, tiene 23 años, le falta un año para terminar y ahí está un rostro de los afectados por la decisión de Trump.
a pesar de que pues ya Harvard lo impugnó, como lo anunció esta mañana. Bueno, ya para despedirnos, me estaba riendo porque Omar le mentó la mamá a Calderón, pero lo hizo en francés, literal, puso aquí en francés la mentada. Y nos vamos hasta Sinaloa. Sigue el tema del enfrentamiento entre la Malliza y los Chapitos, iniciado desde el 9 de septiembre, ya bastante tiempo, pero nuestra compañera Nora Nancy Gaspar pues da un reporte de que los afectados también han sido animales, fauna silvestre. Hay un refugio que se llamaba Ostok Sanctuary, ya fue cerrado allá en Culiacán, Sinaloa. Lo que hizo este refugio fue rescatar animales como leones y elefantes que han sido víctimas, por ejemplo, de estar trabajando en el circo, explotados con maltrato animal en el circo, o tráfico ilegal o posesión misma de narcotráfico que suelen tener este tipo de animales silvestres. Bueno, los rescató, ahí vivían muy felices en Ostok Sanctuary, pero precisamente por los balazos y demás acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, han decidido trasladarlos a otro santuario al norte de Mazatlán. Son 700, en estas últimas horas ya llegaron 100, los sedaron y lograron llegar bien y se están adaptando porque son casi las mismas condiciones ambientales de donde estaban. Ernesto Zazueta, que es el fundador de este santuario que ya cerró en Culiacán y trasladó a los animales o está trasladándolos hacia Mazatlán, dijo lo siguiente: la situación de seguridad en Culiacán no nos garantiza el bienestar de estos animales y yo no quiero ponerlos en riesgo. Para mí lo más importante es mi familia y mis animales, por lo tanto le ponemos pausa aquí en Culiacán y nos vamos a otro lado. Pues ya están siendo trasladados precisamente al norte de Mazatlán. Con este reporte de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar nos despedimos. Ya pues es viernes, vamos a disfrutar un bonito fin de semana, pero el próximo domingo 1 de junio estaremos todo el equipo de Sin embargo al aire pues haciendo una transmisión especial precisamente por el tema de la elección judicial. Vamos a estar en urnas, en mesas de análisis y demás, entonces el lunes les damos los detalles. Gracias Ilse García en producción y a Lluvia Hernández aquí en operación. Sí, Duli, gracias a ustedes en el chat, a Patricia Santana, que nos mandó saludos desde Guadalajara, Paula Figueroa, El Castigador, Gerardo Meléndez, José Juárez, gracias por sus comentarios. Y sí, Dul, nos vemos el lunes con toda la información de esa transmisión especial el próximo domingo 1 de junio, la primera elección judicial de México. Ya 9 días, que descansen y excelente fin de semana. Ante el contexto de violencia por el que está atravesando el municipio de Culiacán, Sinaloa, el refugio Ostok Sanctuary, considerado el más grande en México para el resguardo de la fauna silvestre, tuvo que cerrar sus puertas tras 4 años de trabajos, de rescate y rehabilitación, por lo que 700 ejemplares que este espacio albergaba serán trasladados a otro sitio. Biopark El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, será el sitio en donde serán reubicados los animales que, desde el 20 de mayo, dejan el refugio Ostok Sanctuary, aunque se prevé que el traslado de todas las especies tardará aproximadamente un mes, mientras que la apertura del nuevo hogar de estos cientos de ejemplares se tiene prevista para el próximo mes de agosto. Ernesto Zazueta, fundador de Ostok Sanctuary, informó que ante el contexto de inseguridad que prevalece en Culiacán, se tomó la decisión de cerrar ese refugio y trasladarse a otro espacio. Estoy muy triste porque, dada la situación de violencia que hay en Culiacán, hemos decidido irnos de aquí, expresó Zazueta a través de un video publicado en el perfil de Facebook del santuario. La situación de seguridad en Culiacán no nos garantiza el bienestar de estos animales y yo no quiero ponerlos en riesgo. Para mí lo más importante es mi familia y mis animales. Por lo tanto le ponemos pausa aquí en Culiacán. Nos vamos a otro lado. Pronto se los diré, pero la verdad sí estamos muy tristes todos. Hasta los animales se sienten con una vibra diferente, explicó el fundador de Ostok Sanctuary. El pasado mes de febrero, Zazueta denunció que la camioneta que utiliza para rescates y para trasladar el alimento de los animales había sido robada. A través de redes sociales, detalló que hombres armados sometieron al personal del refugio y los bajaron del vehículo en Culiacán, Sinaloa. Ostok Sanctuary fue víctima de la delincuencia. Esto ya no se soporta. Culiacán es inviable.
expresó en un video publicado en sus redes sociales. El fundador de Ostok Sanctuary detalló que incluso había días en los que no les era posible trasladarse al refugio para darles de comer a los animales ante las balaceras y bloqueos que se presentaban en Culiacán, por lo que exigió a las autoridades poner un alto a esa situación. Culiacán es un terror. Vivir en Culiacán es horrible. Ni los animales están en paz, dijo en ese momento. Con el apoyo de fuerzas federales como la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, desde 2021, el santuario ha logrado albergar a cientos de animales que han sido rescatados del tráfico ilegal, del maltrato y del crimen organizado. Además, el refugio se sostiene gracias a patrocinios y donaciones de la sociedad civil. Más de 400 personas duermen cada noche en el aeropuerto de Madrid. No son turistas, son personas sin hogar. Según un estudio, la mayoría provienen de América Latina. Muchas de ellas tienen trabajo, pero no pueden pagar un alquiler. Madrid es una de las ciudades más caras de Europa para alquilar y tiene poca vivienda pública. Pues ya llevo mucho tiempo aquí en el aeropuerto durmiendo. Aquí es muy duro para ducharse. Me toca ir a unos baños públicos de la calle Pantoja. En Cuatro Caminos, me toca ir a Embajadores, la insulina se me daña. Las autoridades no se ponen de acuerdo sobre quién debe actuar. De momento, el aeropuerto ha empezado a restringir el acceso por la noche. Solo dejará pasar a pasajeros y personal. En Barcelona ya pasó, pero con los servicios sociales consiguieron revertir la situación. ¿Qué dice esto sobre la vivienda en Europa?